¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabricaban los escudos de Roma? De hecho, estas armas defensivas fueron de por sí uno de los símbolos más poderosos del ejército romano. No hablamos solo de un artefacto, sino de un objeto cargado de técnica, innovación y hasta de identidad militar. En los talleres legionarios, donde los soldados, esclavos y artesanos trabajaban de forma coordinada, nacían los scuta, que acompañarían a Roma en sus conquistas. Hoy, en Hijos de Cronos, viajaremos a esos lugares de producción para descubrir cómo se construían, decoraban y mantenían los escudos que hicieron invencible al imperio. Semper deserta gelidis Un papiro de origen egipcio datado del siglo II o III después de Cristo da detalles de las tareas que se llevaban a cabo en un taller legionario, en latín fábrica, durante 2 días consecutivos. El documento enumera a las personas encargadas en las labores de fabricación: soldados legionarios, auxiliares, civiles y esclavos. Todos ellos participaban en los trabajos. Incluye entre los artículos producidos referencias tanto a los escudos planos, los scuta planata, como los scuta talaria. Cuando se usa en el contexto de la vestimenta, el adjetivo latino talaris generalmente significa hasta los tobillos, por lo que posiblemente podría referirse a escudos largos. Sin embargo, la palabra griega talaros significa cesta, por lo que dado que el griego se hablaba y escribía mucho en el Egipto de la época de Roma, bueno, es posible que scuta talaria sea en realidad una referencia a los escudos de mimbre que usaba el ejército romano en los entrenamientos. Vegecio registró que las legiones producían todo lo que necesitaban por sí mismas y señaló que incluso tenían talleres para escudos, corazas y arcos, en los que fabricaban flechas, proyectiles, yelmos y todo tipo de armas. Hay varias referencias a los fabricantes de escudos, los scutari, tanto en textos de Plauto, datados en torno a los siglos III o II a.C., como en fuentes subliterarias como unas tablillas con escritura halladas en el emplazamiento romano de Vindolanda, en Inglaterra, también en Vindonissa, en Suiza. Hay que tener en cuenta que bajo el dominado el término scutarius también se aplicó a los guardias montados, por lo que no debe confundirse con estos primeros fabricantes de escudo. Es fácil equivocarse. En la época del dominado, ciertos sitios se habían especializado en la fabricación de escudos, y de hecho estos se incluyeron en la Notitia Dignitatum. Para Oriente, esta famosa obra enumeró talleres para escudos y armas, Scutaria et Armorum. Los había en Damasco, Antioquía y Edesa, dentro del área póntica en Nicomedia, dentro de Asia en Sardis, dentro de la Tracia en Adrianópolis y Marcianópolis, y en Illyricum en Orreomargum. En Occidente también se registra que Illyricum tuvo un taller de escudos, sillas de montar y armas en Smyrnum, y solo escudos en Aquincum, Carnuntum y Lauriacum. Había un taller de escudos y armas en Verona y otros de escudos en Cremona. En la Galia había talleres para escudos en Autun y en Tria, con uno para espadas largas, en latín spatae, y escudos en Amiens. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis cliquear sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 60. Poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. Si bien los tableros de escudos construidos con tablones siguieron siendo populares entre los enemigos que los rodeaban,
Los romanos, durante el periodo republicano, adoptaron la práctica de formar escudos a partir de lo que efectivamente era madera contrachapada. Esto les otorgó un cierto número de ventajas. Una de las más importantes fue la capacidad de dar forma a un tablero de escudo de madera contrachapada después del ensamblaje en la forma curva por la que los romanos sentían predilección. Si esta fue la razón principal para la adopción de la madera contrachapada, bueno, eso está abierto a debate, pero la experimentación sugiere que su resistencia a la penetración también fue un factor importante. Los listones probablemente se formaron dividiéndolos, en lugar de cortarlos o aserrarlos desde el mismo árbol. Plinio el Viejo tenía algunos consejos útiles para la elaboración, bueno, más que elaboración, la elección de la madera en el momento de hacer escudos. Dijo así: los árboles que crecen cerca del agua son también los más flexibles y por ello los mejor adaptados a la construcción de escudos. Cuando se les hace un corte, inmediatamente la madera se contrae y así cierra sus fisuras, dificultando al mismo tiempo la penetración del hierro. Entre estas maderas se encuentran la higuera, el sauce, el tilo, el abedul, el sauco y ambas variedades de chopo. Las más ligeras de todas estas maderas y por tanto la más útil son la higuera y el sauce. Todos ellos se emplean, sin embargo, en la fabricación de cestería y otros utensilios de mimbre. Poseen un grado de blancura y dureza que los hace muy adecuados para tallar. La superficie plana del escudo es muy flexible, pero a la vez húmeda y viscosa como el aliso. Se desconoce el proceso por el cual se formaron los escudos romanos curvos. La arqueología experimental puede sugerir varias formas, pero, como siempre, solo puede mostrar lo que se podría hacer, no lo que realmente se hizo. Muchas reconstrucciones de escudos modernos utilizan láminas de madera contrachapada para formar el tablero del escudo, pero obviamente esta no fue la técnica empleada en los escuta curvos supervivientes. No está claro si los tableros de protección se construyeron y luego se deformaron por el uso del remojo o el vapor, o si desde el principio se construyeron sobre una forma curva. Son dos opciones perfectamente válidas, pero no está del todo claro. Quién sabe, a lo mejor usaron ambas. Los humbos se pudieron haber hecho de dos maneras principales: trabajándolo sobre un yunque, o en el caso de los ejemplos de la aleación de cobre, a medida que se va girando la pieza metálica. El uso de esta última técnica a menudo presenta rastros inherentes al proceso, particularmente en la parte central. Además, también tienden a corroerse de cierta manera, producto de las debilidades introducidas en el metal durante el trabajo. La mayor parte de los bordes metálicos del escudo se hacían con oricalco, llamado en latín oricalcum, bajo el Principado temprano. Como tal, se formaba a partir de láminas de metal cortadas a lo largo, con expansiones semicirculares a cada lado a través de las cuales se clavaba el tablero del escudo, normalmente con clavos del mismo metal. A las esquinas se les daba forma cuidadosamente, donde fuera necesario, ya sea para los escudos rectangulares o hexagonales, aunque algunos tramos de chapa se encuentran distorsionados y a primera vista podrían confundirse con ejemplos doblados deliberadamente. Algunos escudos en servicio romano encontrados en Germania tenían expansiones más elaboradas en sus refuerzos metálicos, los hallaban decorados de manera similar a las empuñaduras. Presumiblemente había un sistema para reparar y reabastecer los escudos dañados durante la campaña, y la columna de Trajano incluye una escena en la que se muestran escudos transportados tanto por animales de carga como por carretas, para ser más concreto en la escena 106. Toda la evidencia disponible indica que los escudos estaban pintados en colores brillantes, luminosos. Los tableros de escudos supervivientes en Dura Europos lo dejan muy claro. Como se señaló anteriormente, los blasones de los escudos representados en la columna de Trajano, por razones evidentes, han recibido una atención desproporcionada, quizás debido a la creencia errónea de los académicos en que presentaban unas proporciones precisas, en lugar de los deseos de los escultores, fueran estas más o menos caprichosos. Los aspectos prácticos de la pintura de los tableros del escudo de Dura Europos han sido estudiados con cierto detalle, haciendo uso de técnicas avanzadas. Este examen mostró que toda la superficie del escudo estaba recubierta con una capa delgada de pegamento, y luego con una capa base de pintura blanca a base de calcio y plomo, indicada en el informe de conservación original como yeso crudo.
para proporcionar una superficie lisa óptima para el trabajo posterior. Bien, posteriormente se añadía una capa preparatoria de color rojizo que incluía una mezcla de rojos y blancos orgánicos y minerales, y que luego tenía la composición expuesta de 2 o 3 tonos, con luces y sombras añadidas en color puro, con trazos marrones oscuros, cuyo fin era enfatizar o resaltar el conjunto. En el análisis de las pinturas utilizadas se encontraron tanto blancos de calcio y plomo orgánicos y rojos de plomo, vermellón, índigo, junto con lo que pueden ser pigmentos derivados del óxido de hierro. Es posible que se hayan utilizado 2 medios aglutinantes, posiblemente incluyendo caseína o yema de huevo, que difieren entre la capa de preparación y la pintura. Se ha mencionado la posibilidad de que al menos algunos de los elementos decorativos de los escudos fueran apliques metálicos y, a pesar de las cuestiones prácticas, se necesitarían artesanos orfebres para fabricarlos. Sin embargo, no requerían habilidades adicionales más allá de las que necesitaban los artesanos militares para producir cualquier otro elemento de equipo decorado. Entre las filas legionarias habían profesionales de muy alto nivel. Los ejemplos supervivientes de cubiertas de cuero muestran elementos de decoración incorporados a los que era esencialmente un objeto funcional. Los parches de cuero aplicados podrían ayudar a identificar una unidad, ya sea explícitamente por medio de una inscripción, como los ejemplos de Vintonisa, o implícitamente con un emblema de la unidad, como una cubierta con el contorno cosido de la diosa Minerva, de Bonn, o incluso ambos, como en una portada de la Corte 15ª Voluntariorum del fuerte de Leiden-Romburg, de los Países Bajos. Incluso se ha sugerido que los parches de inscripción calados de Vintonisa pueden haber sido montados en material de colores contrastados para ayudar a que se destaquen. Echaremos una ojeada a esta lámina de una fábrica de escudos romana. No tiene desperdicio. Bajo el dominado, la producción de equipos se centralizó en un número limitado de ubicaciones. La Notitia Dignitatum registra los sitios de varios talleres de escudo tardorromanos, las Fabricae. Uno de ellos situado en Lauriacum. Esta escena representa varios procesos en la fabricación de escudos dentro de un edificio de patio en una fortaleza legionaria. Si el clima lo permitía, los patios se habrían aprovechado como espacios donde se podrían llevar a cabo los procesos de construcción. Aquí los hombres traen tablones que luego se pegan, cortándose el hueco donde va el agarre del escudo. En la imagen podemos ver el proceso de ensamblado. Luego los escudos se cubrían con cuero, posteriormente se pintaban a mano, mientras que se forja una protuberancia hemisférica circular para cada uno, el umbo, que luego se clavaba con piecitas metálicas con clavos en el lugar central. Finalmente los escudos terminados se apilan por un tiempo para su secado. Se dejan ahí y el tiempo que sea necesario, posiblemente más de un día. Los propios soldados visten las túnicas de manga larga y los pantalones típicos del dominado, mientras que cada uno también luce el llamado pileus panonicus, gorro que se originó en la región del Danubio, pero que se convirtió en una característica de los soldados romanos de la etapa histórica tardía. Probablemente sirvió como tocado informal y como pieza muy útil de la uniformidad, pues se usó como una forma de acolchamiento extra para cuando se llevara el casco. Algo que hacían los militares estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Las viejas estrategias siempre perduran, son igual de útiles, igual que pasen los siglos, a no ser que en el futuro lleguen cascos virtuales, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado con esta nueva entrega de la lista de escudos romanos. En el siguiente vídeo tocaremos la utilización de estas armas defensivas por parte de las tropas